peligrosos. Utilizar un incendio, perdón, utilizar instrumentos que en realidad sean graves, como por ejemplo utilizar un hacha. Pero eso pasaría también como esta señorita que era varera, me imagino yo, pero que quiso explotar una bomba en un bus y como que no la soltó a tiempo y se le estalló en las manos. Y se le apuntó las manos, sí. Ese sería un claro ejemplo de eso. ¿Qué más? Está aprovechamiento de calamidad. De calamidad. Por ejemplo, si estamos en un estado de calamidad y vemos que el principio de legalidad establece que todo se tiene que hacer conforme a la ley. Y si el presidente y el Congreso declaran estado de calamidad y se comete un delito en ese, aprovechando la calamidad, entonces eso es un agravante. Por ejemplo, subirle a los precios indiscriminadamente y pues a través de ese método, se vean aprovechados. Entonces aprovechan la calamidad. O en su caso, aprovechando la calamidad, se entran a robar. Entonces se va a hacer un agravante. Continuamos. Abuso de superioridad. Un niño sobre un adulto sobre un niño. O un adulto sobre una persona que ha sido declarado en estado de interdicción y resulta que una persona viola a una de estos sujetos, ahí hay abuso de superioridad. O en su caso, el jefe a sus subalternos. Lick, también en este caso podría entrar esos hechos que se han dado que abusan de las personas que tienen discapacidad, o sea, así como que son como enfermos mentales, pues, pero como no pueden hablar o algo así, aprovechan y los violan. Sí, eso aplica acá. Entonces, ¿qué va a suceder acá? La violación creo que tiene una pena de 8 a 12 años y resulta que aquí, por ejemplo, en un asilo de ancianos, ancianitos de 80, 90 años, y resulta que hay un pervertido y viola a los ancianitos y es el encargado del cuidado, un enfermero. Ahí hay abuso de superioridad. Entonces ahí ya no le van a poner la pena de 8 años, ahí le van a poner una pena, la máxima podría ser, dependiendo de las circunstancias, porque hay una agravante. ¿Qué más? Está ensañamiento. Cuando matan a alguien por puñaladas. ¿Qué es ensañamiento, Julio César? Actuar con odio, licenciado. Con odio, más o menos, pero no. Oscar. Sí, ya buenas tardes. Ensañamiento es cuando usted lo mata y una vez le da 50,000 puñaladas y lo hace pisadillo, tiene saña en la acción. Es aumentar los efectos del delito. A pesar de que ya le dio muerte, le sigue dando y pues una hazaña increíble. Continuemos, gracias. Está preparación para la fuga. Que haya planeado y pues tenga todos los medios para fugarse. Por ejemplo, entrar a un banco, ya tienen todo plenamente, aparte de la alevosía, pues ya tienen todo preparado para darse la fuga. Pero va también como que de la mano con la premeditación y... Sí, a la alevosía, la premeditación y Muy bien. Sí, el siguiente es artificio para realizar el delito. Utilizan cualquier tipo de ardido, engaño para realizar el delito. Por ejemplo, a un menor de edad se lo llevan, le ofrecen X o Y cosas y pues lo engañan prácticamente. O muchas veces engañan inclusive a adultos y los utilizan para la prostitución, por ejemplo. Muy bien. Cooperación de menores de edad. Los mareros que utilizan, por ejemplo, un mayor de edad utiliza a los niños para ir a cobrar la extorsión. Si logran capturar al sujeto que está pidiendo la extorsión y es mayor de edad y está utilizando menores de edad, a él le pueden imponer una sanción, se va a agravar su sanción. Muy bien. Interés lucrativo. Por lo general, siempre, por ejemplo,
le están pidiendo una recompensa o están pidiendo dinero. En las extorsiones hay un interés lucrativo por sí. Entonces ahí al que está extorsionando ya le van a poner una sanción más alta. No, algo muy importante, dentro del delito hay un mínimo y hay un máximo, de ahí no se puede salir el juez. Entonces a él le va a servir estas circunstancias para ponerle la más alta si concurren varias circunstancias agravantes, o la puede ser la más baja si no hay muchas circunstancias agravantes. Continuemos. ¿Qué sucede cuando le han dado, una persona cae por varios delitos y digamos que por el primer delito le dan 8 años por robo agravado y le dan otros 8 años porque violentó o porque mató a la señora, algo así? Ya van 16. Y si le suman otros 8 años por otro incidente, yo hasta he contado que se pasan de los 50 años máximos que da la ley. Sí, pueden pasar hasta, yo he visto a condenas hasta de 1,500 años. Sin embargo, el máximo que puede cumplir una persona son 50 años. Y todavía así, está la ley del sistema penitenciario, del régimen penitenciario, y se le puede bajar la pena dependiendo si pues ingresa al sistema de redención de penas, pero no puede cumplir más de 50 años. Eso se da cuando, por decirlo, por buena conducta, que le van reduciendo la pena. Sí. ¿O es porque hacen trabajos adentro de la cárcel? Es que tiene que meterse al régimen, el régimen progresivo del sistema penitenciario. Hay unas etapas, en la etapa de la evaluación, diagnóstico, después la etapa de que ya está en el proceso, pero tiene que entrar en todas esas etapas. Una vez ha sido evaluado, ha sido diagnosticado y ingresó al sistema, a ellos por lo general les dan, por cada 2 días de trabajo, les descuentan un día de prisión, o por cada 2 días de estudio les descuentan un día de prisión, o sea que no cumplen todo, pero tienen que ingresar a ese régimen. Si no ingresan a ese régimen, tienen que cumplir la totalidad de la condena, que serían hasta un máximo de 50 años. Muy bien. Gracias, Lee. Siguiendo está abuso de autoridad. Solo permítame, Carolina. Sí, buenas noches, Lick. Con una consulta, por ejemplo, en el caso que sean 50 años de pena para alguien, entonces al final podría en algún momento la defensa argumentar que en qué momento el individuo puede llegar a corregirse e incorporarse nuevamente a la sociedad, porque al final de eso se trataría, ¿no? Sí, pero más que la defensa, el reo tiene que ingresar al sistema progresivo y tiene que ingresar a ese programa para que pueda optar, no quiere decir que solo ingresa se lo dan, pueda optar a que le rebajen la condena por buena conducta, y buena conducta implica trabajo, no haber sido sancionado por el régimen disciplinario del sistema penitenciario, o estudio dentro de la cárcel, y poder ya en determinado momento salir. Por ejemplo, Roxana Valdetti, creo que le están aplicando ese sistema, creo que ya sale varios días a la semana a su casa. Desde el viernes se va a su casa y regresa el lunes. Ajá, porque ya ingresó al régimen progresivo. Así cualquiera va a cometer delitos. Gracias, Lick. Bueno, el siguiente. Abuso de autoridad. Por ejemplo, una persona, un policía, que abusando de esa autoridad roba, extorsiona o viola. Uy, tremendos. El otro, auxilio de gente armada. Por ejemplo, no sé si alguien viene de San Juan Zacatepeques. Ahí hay gente armada, ahí hay guardianes, dicen ellos, cuidan a la colonia, pero si ellos llegaran a cometer un delito, se les puede aplicar esta circunstancia agravante porque se están auxiliando de gente armada. Son los patrulleros, así es. Ese es como que uno es el autor y los demás son cómplices.
No, a todos son pueden ser autores, pero con el auxilio de la gente armada, lo que va a suceder es de que se va a agravar la pena. Si, por ejemplo, en el secuestro utilizaron a 4 personas armadas y se llevaron al sujeto y se lo llevaron a... ¿Ustedes se acuerdan del caso de Villanueva? Una asesora de la municipalidad de Villanueva que la secuestraron y la mataron, creo que al hijo no lo mataron, pero utilizaron gente armada. Ajá. Oscar, dígame. No, se marcó. Bueno. En el linchamiento no existe el delito. Entonces, ahí utilizaron gente armada. Entonces, ahí lo que va a hacer es de que el secuestro tiene una pena de X a X años. Pero por haber utilizado la gente armada, le pueden poner la máxima o la intermedia. Sí, fíjese, Licker, con respecto a ese caso de la licenciada de acá de la Municipalidad de Villanueva, ella se encargaba de estar en inspecciones de los locales comerciales del Mercadito Viejo. Pero eso tuvo que ver prácticamente con algunos carniceros de ese lugar. Pero lo que vamos es de que ella efectivamente, pues, después de 8 meses más o menos, apareció descuartizada en unas partes en Jalapa, otras en Mazate, pero hasta el día de hoy, pues acá nunca ya no se sonó de que si agarraron o no agarraron a los culpables. Solo se sabía que fue por ese medio que ella estaba investigando el subarriendo de los locales. Sí, en efecto, sí capturaron a los responsables, los condenaron a 50 años de cárcel a unos y otros, pues, por la participación que tuvieron y de acuerdo a las circunstancias agravantes que encontraron, los condenaron a menos años, pero sí los condenaron. ¿Sí? ¿Solo alguien más levantó la mano? María. Julio María. también. Julio. Sí, licenciado, justo yo estoy haciendo pasantía y ese caso todavía se llevó este año ahí. Y sí, lo que usted decía, que los condenaron a... ¿Cómo? ¿A cuánto los condenaron? A 50 años. Por las agravantes. Ajá. Y hubieron separaciones de casos, porque sí eran varios integrantes, y como decía la compañera, se encontraron... La única prueba que recuerdo que llevó el Ministerio Público era un pedazo de costilla, que fue lo que investigaron, y a través de esa costilla fue que dieron con el ADN de ella. Ajá. Fue complicado este caso, pero ahí se secuestra, aparte ahí hubo un concurso, aparte del secuestro, se robaron el vehículo, aparte del vehículo utilizaron armas con registro esmerilado, y aparte de eso, ahí hubo ensañamiento porque aumentaron los efectos del delito al desmembrarla, porque no se llama descuartizar, se llama desmembrar. Al desmembrarla, pues prácticamente concurren un montón de circunstancias que agravaron la pena. Julio César. Licenciado, en caso de los ángeles justicieros de la terminal, ahí a quién se le... Bueno, yo nunca he escuchado que capturen a nadie ni que alguien sea responsable de los asesinatos, ¿verdad? Aquí en este caso, ¿a quién se le culparía que está utilizando gente armada? A quien nos contrata en este caso, ¿verdad? A quien nos contrate podría ser. Podría ser a él, y dependiendo si cometieron algún hecho delictivo, acuérdense que la responsabilidad penal es personalísima. Si estos ángeles justicieros llegaron y le dieron muerte a alguien, a ellos pueden ser juzgados ya sea por homicidio, asesinato o cualquier delito que hayan cometido. Heidi. O sea que para el sujeto activo no es importante la víctima, no la
no le toma la importancia que se merece. Por ejemplo, a él pues le da muerte a cualquier persona solo porque se le antojó darle muerte y no le importa quién es. O sea, para él no tiene importancia el sujeto activo. Para él no reviste de importancia nada. Para él no le importa nada de lo que está haciendo. No es algo, como dice la compañera Carolina, no es algo personal. Él comete el delito porque él quiere cometerlo. No le importa nada. A eso se refiere. Digamos, Betsy. Cuadrilla. Cuadrilla, ¿y qué es cuadrilla? Ejecutar el delito en cuadrilla. Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión de delito más de 3 personas armadas. Cuando hay más de 3 personas armadas, ahí hay cuadrilla. Y desde ese momento la pena se puede agravar. Ahí no hay mayor explicación. Cuando participan más de 3 personas. Nocturnidad y despoblado. Por ejemplo, que cometen el delito donde no hay luz. En los asentamientos, ahí hay nocturnidad. Y no hay luz y no se mira nada, o está despoblado en un pueblo donde casi no hay gente y pues cometen los delitos. Ahí concurre esta circunstancia que puede agravar la pena. Muy bien. Siguiente, menosprecio de autoridad. O sea, lo mismo que sucedió en el otro tema. O sea, la autoridad no le importa y pues para él le da lo mismo que esté la policía o que esté quien esté, y pues él comete el daño. A él la figura pública de la autoridad no le importa. Por ejemplo, el delito de desobediencia. ¿Ustedes saben qué es el delito de desobediencia, Julio César? Oscar. Sí, licenciado, es cuando usted lo mandan a citar y usted no llega a la tercera, pues lo jalan como sea. Sí, a usted no le importa que el juez lo mandó a citar. El juez lo citó y pues, ¿quién es el juez para citarme? Y resulta que no va, no le importa, entonces menosprecia la autoridad. Entonces ahí puede ser que se agrave la pena. El siguiente es embriaguez. Aquí es donde yo les decía de que cuando alguien se pone en esa circunstancia, no lo exime de la responsabilidad penal, como en el caso de la inimputabilidad. Si esta persona se pone o se droga o bebe o toma bebidas alcohólicas, acá lo que va a hacer es que va a agravar su situación jurídica. Aquí va a agravar la pena. Por ejemplo, para agarrar valor e irle a dar muerte al amante del esposo, y agarra un arma, se pone bola y le va y le dispara. Aquí, en lugar de eximirla de responsabilidad penal porque es inimputable, aquí se va a agravar la situación porque se puso en esa circunstancia y es una agravante estar en estado de embriaguez. Continuemos. Menosprecio al ofendido. De igual manera, pues no le importa a la víctima. O sea, el delito lo hace y no le importa a la víctima. Que va de la mano con abuso de superioridad Sí. Muy bien. Vinculación con otro delito. O sea que el delito que haya cometido está vinculado con otro, por ejemplo, un secuestro, alguien pues prácticamente va a venir y va a utilizar un arma de fuego y que ese arma de fuego sea de uso exclusivo del ejército. Está menosprecio del lugar. No le importa en qué lugar lo cometa, lo puede cometer en una iglesia, lo puede cometer en la calle, no le importa nada en dónde vaya a cometer el hecho delictivo, inclusive lo comete en la misma casa o en la misma cama donde duermen las personas. Facilidades de prever. ¿Y qué es lo que dice ahí la facilidad de prever? En los delitos culposos, haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. Por ejemplo, el sujeto activo va en la calle Martí y recordemos de que dentro de la ciudad la velocidad máxima son ¿qué? 70 kilómetros por hora y resulta que el sujeto viene y se la quiere llevar de rápido y furioso y va a 180 kilómetros por hora. Ahí a él
tiene la facilidad de prever y no lo hace, y pues él viene y arranca el vehículo y se va a 180 kilómetros por hora y le da muerte a alguien. Ahí puede haber una circunstancia agravante, se puede agravar. O por ejemplo, el médico que hay un ejemplo en este libro, el médico que viene y va a operar y se echa sus tragos antes de operar. Y resulta que causa lesiones. Aparte de las lesiones, que son lesiones graves o culposas, resulta que la persona fallece. Aquí esta persona, aparte de haber cometido el homicidio culposo y por estar en estado de embriaguez, se va a agravar la pena, porque la pena tiene el homicidio culposo tiene una pena de X a X años, entonces se puede agravar la situación. Muy bien. Uso de medios publicitarios. Por ejemplo, hay delitos donde él, pues, para ofender a la víctima utiliza medios publicitarios, por ejemplo, para cuando están difamando a alguien o cuando están o quiere afectar a alguien en su honor, se utilizan los medios publicitarios necesarios. Este también se puede utilizar como cuando quieren publicar esos lugares donde realizan abortos. Sí, podría ser. O en su caso también utilizan para poder estafar a alguien, publican un edicto falso. Y pues ahí hacen las publicaciones donde llaman a la gente a, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Eso ocurre mucho. Están ofreciendo un trabajo donde van a ganar 10,000 quetzales solo por contestar llamadas telefónicas y lo publican en los medios de comunicación o en la prensa. Ahí hay una estafa y están utilizando los medios publicitarios y al responsable de esa acción se le puede sancionar con una pena y se le va a elevar la pena por utilizar los medios publicitarios. Muy bien, Lick, gracias. Bueno, entonces, si vaya. Y ustedes van leyendo las demás. Entonces, a lo que vamos es de que si concurrieran alguna de estas circunstancias, el juez tiene que ponerle la pena más alta del delito. No se puede salir del rango que establece la ley por el hecho de haber incurrido en una circunstancia agravante. Por ejemplo, el médico que se pone ebrio, o la persona que va a excesiva velocidad, o la persona que no le importa a la víctima. Y en el caso de esta de Villanueva, a la persona la desmembraron y aumentaron los efectos del delito, aparte de secuestrarla. Entonces ahí le pusieron la pena máxima, si se pudieron dar cuenta por lo que nos compartió Mariana. A la persona le pusieron una pena de 50 años, solo porque no le podían poner la pena de muerte porque no está vigente, si no les hubieran puesto la pena de muerte a estas personas que cometieron el hecho delictivo. Okay. Estas son las circunstancias agravantes, pero también hay circunstancias agravantes que hacen que el juez pueda emitir una sentencia imponiéndole la pena mínima, dependiendo de las circunstancias agravantes que están en la ley. Veamos el artículo 26, Julio César. Con gusto, Lick. Artículo 26. Son circunstancias de atenuantes. Inferioridad psíquica. Número 1. Las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan, sin excluir la capacidad de comprender o querer del sujeto. ¿Qué más? Exceso de las causas de justificación. Número 2. Ahí en este inciso 2, sí. ¿Cuáles son las causas de justificación que están en la ley? O sea, cuando concurre una causa de justificación, prácticamente ya no hay delito, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si dentro de las causas de justificación no concurren todos los elementos de las causas de justificación? ¿Qué causas de justificación tenemos en la ley, en el Código Penal, Betsy Verali? ¿Estado motivo? No. No son de las atenuantes, no. Es que estas son de las causas de justificación. ¿Qué preguntó, Lick?
¿Cuáles son las causas de justificación que están reguladas en el Código Penal? Está legítima defensa. Ajá. Estado de necesidad. Ajá. Y legítimo ejercicio de derecho. Cada una de estos elementos, de estas causas de justificación, sí, dígame, Soemi. Perdón, licenciado, iba a decir lo mismo que la compañera Betsy. Gracias, muy amable. Entonces, ¿qué sucede si en el en la legítima defensa resulta que sí concurren casi todos los elementos de la legítima defensa, pero falta uno? Por ejemplo, está la falta de provocación. Sí hubo provocación ahí. Si no se puede aplicar esa circunstancia atenuante o esa causa de justificación, si bien es cierto, no se puede aplicar porque no reúne todos los requisitos establecidos en la causa de justificación, sí es un atenuante. O sea, sí va a bajarle la pena, el legítimo ejercicio de un deber, un derecho. Por ejemplo, el policía que para repeler el ataque le dispara y le da muerte a una persona, pero no concurren todos los elementos de la causa de justificación, entonces esa sería una circunstancia atenuante que va a hacer que se disminuya la pena. Un estado de necesidad. Es requisito que exista una necesidad de salvarse o el salvar a otro bien, pero resulta que el bien que salva no es proporcional, no es inferior al que está poniendo en peligro. Aquí hay un exceso de una causa de justificación. Dígame, Betsy. Lick, si un atenuante es un elemento accidental del delito que disminuye la responsabilidad penal y por ende la pena, el atenuante es como la causa, la que origina sería así. Es que atenuante, ¿cómo lo puedo definir? Es un atenuante, es una circunstancia que es para disminuir o para valorar la consecuencia jurídica, la sanción, la pena. O sea, a través de un atenuante vamos a disminuir la sanción. Entonces, un atenuante es una circunstancia que si bien es cierto, no podemos excluir el delito, es una situación que le permite al sujeto activo disminuir su sanción. Gracias, Lee. Julio. Licenciado, fíjese que hace muchos años, hace 39 años más o menos, un policía, pues por error, mató a mi hermana de un balazo. Entonces, pues lo llevaron preso y todo, ¿verdad? Pero mis papás, como pues no vieron la intención del policía, fueron a quitarla, o sea, para que dejaran libre al policía, en sí lo dejaron libre, ¿verdad? Según me comenta mi mamá. Ahí entonces el policía creo que cumplió solo 1 año de prisión porque no había parte pidiente. Ahí también entran los atenuantes cuando la persona agredida o la familia no pone una denuncia o no va contra la persona que actuó en este caso, ¿verdad? No, fíjese que ahí sería el perdón, puede ser el perdón de la ofendida, o en su caso, pues llegaron a un arreglo. Ahí ya no entran las atenuantes, ahí ya no hubo sentencia. Las atenuantes y las agravantes se van a valorar en sentencia. En su caso no llegó a sentencia, ahí hubo un arreglo previo donde pues ya no decidieron ya no continuar con el proceso porque la agraviada o los agraviados pues ya no decidieron continuar y hubo un acuerdo entre la víctima, entre el agraviado y el sujeto activo. Ahí no operaría las atenuantes y agravantes. Las atenuantes y agravantes operan cuando ya se emite la sentencia. Gracias, Lico. Bueno, Williams. Sí, licenciado. Por favor, el compañero de poder poner la asistencia. Dígame, William. Licenciado, que con una pregunta.
En ese caso, el policía estaba ejerciendo estaba en servicio y dado caso ahorita, digamos, en ese caso entró a prisión. Cuando sale de parte por el perdón, por decirlo así, el policía vuelve a ejercer o ¿qué pasa en ese caso? Va a depender cómo se sucedió el caso, pero si estaba ejerciendo su función, puede ser que lo regresen y vuelva a ser policía activo en este caso. Y si han sucedido casos. Sin embargo, cuando es un delito doloso y hay una sentencia condenatoria, aparte de la sentencia, lo expulsan de las filas de la Policía Nacional Civil. Oh, ya. Gracias, licenciado. Bueno, entonces fíjense que ya por el tiempo, la otra semana vamos a seguir abordando los atenuantes y vamos a entrar a ver lo de la pena. Por favor, lean la pena, clases de penas, las principales, las accesorias, y desglosemos cada una de ellas, por favor. Y más adelante vamos a variar un poquito el programa, vamos a ver la participación, vamos a ver los cómplices, los autores, vamos a verlo, pero vamos a ver más adelante. Ahorita agotemos lo de la pena, que vamos con la misma sintonía desde la punibilidad, los concursos. Ahorita estamos viendo las circunstancias que modifican la pena y después vamos a ver ya las penas como tales, para que los lean, por favor. Nos quedamos ahí, nos vemos el día jueves, por favor. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, gracias.